Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos aprendemos a ser verdaderos alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada en el mundo que pueda compararse con seguir a Jesús. Bueno, es lo más importante de todos aquellos que nos llamamos cristianos, el poder seguir paso a paso sus enseñanzas, su amor. Y sobre todas las cosas, saber que un día vamos a verlo cara a cara. Hoy en la mañana me tocó estar con las señoras de San Sebastián y hacíamos un poquito de lección divina sobre el Evangelio y sobre las lecturas del día, que nos habla, por ejemplo, nos habla pues de muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo nos habla de Jesucristo, que es aquel que es la imagen, la impronta del Padre. Y nosotros pensamos, Jesucristo vino a decirnos que el Padre nos ama. Jesucristo vino a decirnos que el Padre nos espera con ansiedad. Jesucristo vino a darnos su evangelio, que es el amor del Padre. Y nosotros debemos de estar bien conscientes, ¿verdad?, de que solamente en Jesucristo vamos a encontrarnos con ese Padre también que nos ama con todo su ser, con todo su corazón. Así que nosotros tenemos que tener bien claro que aquel que sigue a Jesucristo debe seguirlo paso a paso, debe de beber su palabra, debe de alimentarse de su cuerpo y de su sangre para ser cada día mejor alumno, mejor alumna de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hemos estado en este programa, ya tenemos algún tiempo meditando un poquito sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco, y estamos ya en este momento en el capítulo 3, que es el anuncio del Evangelio. Ya entramos en materia. Sí, recordando un poquito, haciendo un poquito de memoria, vimos el índice que es una riqueza, una verdadera riqueza. ¿Sí? Luego vimos el capítulo 1, que es la transformación misionera de la Iglesia. El capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario. ¿Sí? Es un ver cómo está nuestra realidad. ¿Sí? Ver cómo está nuestra realidad. Y ahora sí estamos en materia. ¿Sí? Nos habla el capítulo 3 muy, muy hermosamente del anuncio del Evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Comienza este capítulo 3. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Es decir, todo bautizado tiene en sí la misión que tiene la Iglesia. Porque tú eres Iglesia, yo soy Iglesia. Entonces toda la Iglesia tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Así que nadie se puede excluir de esta misión. Nadie que sea bautizado se puede excluir de esta misión. Hay 1000 maneras, como estamos aprendiendo, como ahorita vamos a ver en este capítulo 3, ¿sí? Hay 1000 maneras de evangelizar. Aquí nos lo dice el Santo Padre. Y esto es precisamente donde vamos a comenzar. Dice el Santo Padre, ¿verdad? Como dice que hay que hacerlo de todas las maneras, pero nos habla muy especialmente de cara a cara, de persona a persona. Hay que hacerlo así como lo hacían los primeros discípulos, los primeros apóstoles, cuando definitivamente tenían que hacerlo así. No existía ninguno de los medios de comunicación que ahora tenemos, así que ese diálogo personal, ¿sí?, con la otra persona, ese compartir sus alegrías, sus esperanzas. A lo mejor eso es parte de lo que nosotros hemos perdido. Ciertamente que son maravillosos los medios de comunicación, ¿verdad? Son maravillosos y allí puedes transmitir lo que hay en tu corazón, pero hacerlo persona a persona, ¿sí? Ver los ojos de las personas que están cerca de Dios llenas de esa alegría, de ese entusiasmo, cambia un corazón, cambia una persona y la llena de esperanza.
la llena de esa alegría que quiere compartirle. No digo que los medios de comunicación no se pueda ver, porque también se ve, también se escucha la voz, también se siente en la voz, en el rostro, lo que la persona quiere transmitir. Pero nos habla el Santo Padre en el número 127 de esa riqueza que nunca debemos dejar a un lado, la evangelización de persona a persona, ¿sí? En ese diálogo, en esa predicación respetuosa y amable, dice, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, sus inquietudes, ¿sí? También sus necesidades, sus enfermedades, por sus necesidades de oración por sus seres queridos, dice, y tantas cosas que llenan el corazón. Y solo después de esta conversación, dice el Santo Padre, es posible presentarle la palabra, ¿sí? Así que nunca dejemos a un lado esa manera de evangelizar que es persona a persona. Sigue diciendo en el 129, no hay que pensar que el anuncio evangélico debe transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas o con palabras precisas que expresan un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es un sujeto colectivo. Dice, por consiguiente, si el Evangelio es encarnado en una cultura, ya no se comunica solo a través del anuncio de persona a persona, ¿sí? Es decir, se comunica a través ya de esa cultura. Así que dice el Santo Padre que hay que, en otras palabras, abrirse al Espíritu Santo para que sea Él que transmita con palabras. Definitivamente es cada día una nueva manera de evangelizar. Cuando una persona se abre al Espíritu Santo, lo que transmite siempre es nuevo, porque es el Espíritu Santo quien la está llevando. Y este punto que sigue precisamente nos habla de los carismas al servicio de la comunión evangelizadora. En el 130 nos habla, el Espíritu Santo también enriquece a toda la iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encausan en un impulso evangelizador. No podemos decir que los dones son algo que solamente un grupo, sí, lo tiene. Habla muy claramente el Santo Padre. No son un patrimonio cerrado. Claro que no, ¿verdad? Todo bautizado. En el bautismo, recuerdo que nos decía un padre, el padre Lázaro, un trapense que ya está en la casa del Padre, un hombre muy santo. Primero había sido dominico, así que es un gran predicador, y luego él dejó a los dominicos para irse a la trapa, sí, porque se enamoró del silencio y de la entrega así de Dios, y se fue a la trapa. Y entonces de España lo mandaron a México, y él era un anciano ya grande. Entonces dijo, pero ¿cómo me mandan a mí a México? Mas sin embargo, la santa obediencia me mandó a México. Dice, y es porque aquí ustedes, las discípulas, me estaban esperando. Y así una manera maravillosa de contarnos su testimonio. Pero cuando él nos hablaba del bautismo, nos decía, y nos hacía con una figura preciosa. Dice, cada bautizado se le da un pectoral lleno de piedras preciosas, se le pone una corona, se le llena de aretes, se le llena de collares, de pulseras. Si nosotros pudiéramos ver a un niño cuando está recién bautizado, nos maravillaríamos de lo que Dios lo ha adornado con sus carismas, con sus dones. Imagínense, una persona grande también cuando es bautizado. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, se nos dan todos los carismas, se nos dan todos los regalos que Dios tiene para el Espíritu Santo. No son patrimonio de una persona, son de todos, solamente que algunos simplemente están allí como en potencia y necesitan ser, por ejemplo, trabajados, necesitan de ser acrecentados, necesitan de ser formados, y bueno, pues algunos se desarrollan más que otros, eso es cierto.
pero que todos tenemos toda la posibilidad de tener los carismas, por supuesto, no es nada más para los santos. Estamos hablando de los carismas de servicio que los encontramos en la palabra de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dones, pues eso es otra cosa. De los dones que vienen en Isaías, pues entonces eso ya es otra cosa. En este momento, sí, nosotros para un poquito distinguir, y no es que sean diferentes, no es que sean otros, sino algunos autores para distinguirlos, y bueno, es muy recomendable hacerlo así, han visto una diferencia, lo que habla el primer epístola, la primera carta a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 11 y 12, ¿sí? En el capítulo 11 y 12, cómo nos habla de los dones y carismas, ¿sí? Del Espíritu Santo, cómo nos habla de estos dones, sobre todo en el capítulo 11 un poquito, y 12 nos habla más específicamente en el 12 de estos carismas del Espíritu Santo, que son los carismas para el servicio de la iglesia. Y luego en el libro de Isaías, pues entonces encontramos lo que la iglesia conoce como los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y algunos también les dicen carismas, otros les dicen dones, pero la iglesia ha querido, y no la iglesia, algunos de los autores como que sí los hacen un poquito la diferencia. ¿Para qué? No sé, como para estudio, no tanto porque sean diferentes, ¿verdad? Sino para estudio. Entonces es así como que hacen un poquito de diferencia, ¿sí? Pero la verdad es que son regalos de Dios. Los dos son regalos que Dios nos hace. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos todo ese cúmulo de gracia que el Espíritu Santo nos da. Y en el capítulo 9 de Isaías, pues aquí encontramos el capítulo 11 de Isaías, aquí encontramos lo que son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí encontramos lo que son conocidos en la iglesia como los dones del Espíritu Santo, y que algunos autores, ¿verdad?, separan un poquito de lo que son los carismas que vienen en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Pero vamos a una pausa y seguimos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980, del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Ven y sígueme. Un programa dirigido por jóvenes para jóvenes, conducido por el Seminario Diocesano de Tijuana. Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por Koinonia Radio. Yo vengo a proclamar a mi Cristo vivo. Yo vengo a proclamar.
Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Ya estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos un poquito meditando lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, y estamos en el capítulo 3, que es ya el anuncio del Evangelio, y estamos meditando un poquito lo que es persona a persona, de que va del número 127 al 129. Y comenzamos en lo que es carismas al servicio de la comunión evangelizadora, que va del 130 al 131. Y dice el Santo Padre, dice que el Espíritu Santo enriquece a toda la iglesia. Y antes de irnos hablábamos de que todos los bautizados, a partir de lo que nos dice el Santo Padre, que no es un patrimonio cerrado. Los dones son para renovar y edificar la iglesia. No es un patrimonio de un solo grupo o menos de una persona. Menos de una persona. Son regalos que Dios da para edificar la iglesia. Y hablábamos de los dones y carismas de servicio que nos habla la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora también un poquito en el 11 empieza a hablar, sí, pero en el capítulo 12 nos habla de esos dones y carismas, ¿sí? Y luego también hablamos un poquito de lo que son conocidos como los dones del Espíritu Santo, que lo encontramos en el capítulo 11 de Isaías. Y vemos que todos estos dones del Espíritu Santo, pues sobre todo los carismas para el servicio, todos nacemos con ellos. Todos nacemos con ellos. Todos nacemos en el Espíritu en el momento que somos bautizados. Nos dan estos regalos que viene en primera carta a los Corintios. Solamente decimos que en algunas personas, a lo mejor porque como son fieles, son dispuestos, pues los logran desarrollar más, o por voluntad de Dios y por el Espíritu Santo logran desarrollar más uno que otro. Y entonces eso es lo que sucede. Pero estos carismas son para la edificación de la iglesia. Y dice, es un signo claro de la autenticidad, ¿sí? De la eclesialidad, ¿sí? Entonces habla también de que cuando un grupo se abre mucho a esos carismas, pues es un signo claro de la eclesialidad. Su capacidad, dice, debe de ser también un signo claro, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo. Sí, aunque duela, en la comunión aunque duela. ¿Cómo que es la comunión aunque duela? Él es un hombre de parroquia, ¿verdad? Él mismo ha dicho que él es un sacerdote de parroquia, el Santo Padre, así que sabe que a veces la comunidad o la vida comunitaria duele, por supuesto, ¿verdad? En eso es una realidad que todos conocemos. La vida comunitaria duele, porque si no, entonces ¿cómo nos iríamos nosotros santificando? ¿Cómo nos iríamos formando si no es en la vida comunitaria? Una persona que es sola, que vive allá en el campo como una anacoreta, pues entonces se irá santificando pues directamente con Dios, no sé cómo, pero alguien que vive en comunidad, así como las piedritas que están en el río, siempre nos ponen ese ejemplo. Cuando sacamos una piedra del río que va corriendo, pues la vemos que está lisita y no tiene ningún borde, no tiene
asperezas, no tiene nada, simplemente está totalmente ya lisita. Pero no era así, ¿verdad? Definitivamente las otras piedras la van puliendo. No hay en el río, solamente que acabe de caer al río, una piedra llena de filos, lleno de asperezas, solamente que acabe de caer en el río, sino las otras piedras la van puliendo. Con rodar y rodar y rodar, la piedra se va quitando las asperezas, ¿sí? Las puntas que dañan, hasta que se acomode perfectamente en cualquier espacio del río. Tú avientas una piedra del río a muchas piedras que están en el agua y ella se acomoda y cabe en cualquier parte. Así es la vida comunitaria. La vida comunitaria, en el transcurso de nuestro compartir con los demás, pues nos va limando esas asperezas. ¿Duele? Pues sí duele, por supuesto. Duele en muchos momentos duele mucho. Pero esa es la manera como se nos van quitando las asperezas, ¿verdad? Y llega el momento que después de esa prueba, la persona en la comunidad se acomoda perfectamente, encaja perfectamente donde quiera que se le ponga, en cualquier servicio, en cualquier ministerio que se le ponga, ahí encaja perfectamente, pero no sin antes haber pasado esa prueba, ¿verdad? De vivir en comunidad. Así que el Santo Padre lo dice, en la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtico y misteriosamente profundo. Claro, ¿verdad? Las carismas y las virtudes, ahí es donde se vuelven misteriosamente fecundos. Y ahí es donde se ponen a prueba. Sí, y se ve que sí es auténtico, ¿verdad? Por ejemplo, una virtud, la virtud de, por ejemplo, de la paciencia, pues ahí es donde se pone a prueba, en la comunidad, cualquiera de las virtudes y también de los carismas. Sigue diciendo en el número 131 el Santo Padre, las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo que suscita esa diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad y la multiplicidad, y al mismo tiempo realizar la unidad. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros somos los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división. Y por otra parte, cuando nosotros somos quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. Esto es muy bonito, ¿verdad? Nos habla el Santo Padre muy claramente cuando el Espíritu Santo viene y Él nos hace uno, pero no nos uniforma, no estamos uniformados, ¿sí? Sino que hay una pluralidad bellísima, una diversidad, ¿verdad? De caracteres, de culturas, de personas, de personalidades, de preparación, de dones, de carismas, de tantas maravillas, y nos hace una unidad. Pero eso solamente es don del Espíritu Santo. En el caso de la comunidad, solamente por un don del Espíritu Santo podemos vivir la comunidad. De otra manera, no vamos a poder vivirla. No, ¿por qué? Porque nuestra carne, en nuestro yo, definitivamente dice, no, yo ¿por qué tengo que estar allí? Pero el Espíritu Santo dice, no, sí puedes. Si Jesucristo dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, es que sí se puede, es que sí se debe, ¿sí? Es decir, cuando Jesús lo dice es porque Él está dando la gracia. Él lo pide y da la gracia. Así que no hay ningún problema de decir, es que yo no puedo vivir en comunidad, no puedo vivir en ciertas circunstancias. No, sí puedes. Pues sí podemos, pero con la gracia del Espíritu Santo. Decía Santa Teresa de Jesús que mujeres juntas ni difuntas, y se puede lograr, sí. Y solamente, absolutamente estamos muy conscientes de que es por la gracia del Espíritu Santo. Luego sigue diciendo el Santo Padre, sigue otro subtítulo que se llama Cultura, Pensamiento y Educación. Y en el 132, que es el número que vamos a comenzar, dice, el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas,
y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética, que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de la ciencia son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización. Es el agua convertida en vino. Es aquello que asumido no solo es redimido, sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar al mundo. Sí, eso es maravilloso, ¿verdad? Cuando los profesionales, los científicos, los académicos se convierten a Dios, entonces Dios les ha dado ya la manera para que ellos vayan a aquellos que son científicos, aquellos que son académicos, aquellos que son profesionales, y que con esas dos alas que nos dice el documento de la fe y la razón, esas dos alas que son precisamente la fe y la razón, entonces los enseñamos a volar y muy alto. Y decía un gran científico, decía que definitivamente los científicos, cuando se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en el universo entero y descubren que es tan perfecto, yo simplemente me pongo a pensar en el universo, sin pensar siquiera en el cuerpo humano, en el universo, con sus leyes físicas tan perfectas, que si una de ellas falla, hay un caos, hay algo terrible. Si la ley, alguna de las leyes que rigen el movimiento de la Tierra fallara, definitivamente éramos expulsados lejos del sol o atraídos hacia el sol, y entonces moriríamos inmediatamente quemados. Y si éramos expulsados lejos del sol, moriríamos de frío. Más sin embargo, esas leyes perfectas nos hacen que estemos en el punto exacto de la distancia del sol, para que podamos tener su calor, tener su luz y no quemarnos, pero al mismo tiempo estar en la exacta cercanía para no tener frío. Entonces, eso es maravilloso, pero eso solamente es por el poder de Dios. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Koinonia Radio te invita a una mañana de reflexión, una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Koinonia. El próximo sábado, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, en Casa Koinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Koinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Koinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Koinonia Radio invita. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos con ustedes de regreso en su programa Divino Maestro, ¿sí? Y estamos en un subtítulo que se llama precisamente en el capítulo 3,
cultura, pensamiento y educación. Y bueno, pues yo creo que podemos nosotros decir, ¿qué es esto de cultura, pensamiento y educación? ¿A qué se refiere a aquellos que van a evangelizar? A estos precisamente, aquellos profesionales, aquellos científicos y aquellos académicos. Pues definitivamente el Santo Padre dice que ellos mismos van a tener todo ¿para qué? Para que ellos vayan a los demás y los conviertan y les lleven el evangelio de acuerdo a lo que ellos han acogido. Y bueno, se me viene a la mente todos esos científicos que se han convertido a Dios, ¿verdad? Recuerdo, yo creo que son, no sé si sean verídicos, pero recuerdo que en alguna ocasión iba un científico muy conocido, luego voy a decir su nombre, y iba en el tren, iba leyendo la palabra, iba leyendo la Biblia, y entonces un joven estudiante de su tiempo se acerca a él y le dice, oye, anciano, le habla de una manera despectiva, ¿por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué pierdes el tiempo, verdad? Leyendo ese libro que no vale nada, ¿sí? ¿Por qué no pones a leerte un libro de ciencia, un libro de filosofía, un libro que de verdad te forme? Y él con mucho respeto le dice, claro que sí, solamente que me recomiendas alguno. Sí, yo soy capaz de regalarte uno. Dice, ahorita no lo traigo, pero déjame tu dirección y yo te lo mando. Le digo, claro que sí lo acepto, le dice la persona ahí. Entonces dice, dame tu dirección y tu nombre. Entonces él escribe en un sobre, en un papel, su dirección y su nombre. Entonces el joven, pues cuando ve su nombre, pues se queda, ¿verdad? Es helado, pues se trata del señor Luis Pasteur. Y entonces, ya cuando ve que es un verdadero científico de su tiempo, conocidísimo, pues se apena muchísimo porque él está hablando a una persona preparadísima, a un científico muy conocido, con una reputación muy grande de su tiempo, Luis Pasteur, y entonces pues se va avergonzado porque él le decía que para qué perdía el tiempo leyendo la palabra, que por qué no leía un libro que de verdad lo fuera a formar, le fuera a ayudar. Y así es algunas personas, ¿verdad? Algunos de los nuevos jóvenes que quieren impresionar, sobre todo aquellos que están estudiando, que de pronto descubren algo, ¿verdad? Que dicen, se impresionan y creen que tienen la verdad total, ¿verdad? Pero hay muchas personas preparadísimas. Por ejemplo, yo pienso en mi madre superiora general, ¿verdad? Que ella es historiadora, le encanta la historia, más sin embargo, su libro de cabecera pues es la palabra, por supuesto. Lee muchísimo. Ella cuando viaja no puede dormir, no sé por qué le dan un poco de temor los aviones. Entonces cuando viaja, por ejemplo, a Roma, o cuando viaja a Argentina, pues son horas y horas sin dormir. Entonces ella lee libros enteros, y no nada más en esas ocasiones, sino además, pero ella siendo tan preparada, pues su libro de cabecera es la palabra, ¿verdad? Entonces, pues nunca nosotros menospreciemos lo que es la palabra, pero también tengamos en cuenta esto. Aquí nos habla el Santo Padre de la cultura, pensamiento y educación, ¿sí? Que aquellos que se encuentran con Dios deben de tener ya ese deseo de llevar el evangelio a los que son de su clase, pudiéramos decir, a los que están en su mismo nivel de educación. Dice, ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y el evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto. La teología, no solo la teología pastoral, en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del evangelio a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios. La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y alenta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia, pero es necesario que para tal propósito lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se contente con una teología de escritorio.
Las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados. Hasta aquí termina lo que es este subtítulo que nos habla el Santo Padre, que es Cultura, Pensamiento y Educación, que forma parte de este subtítulo que es el anuncio del Evangelio, ¿sí? Y luego ya entramos a lo que es la homilía que es hoy tremendo este apartado. Consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia, que requiere una seria evaluación de parte de los pastores. Me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad en la homilía y su preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles se dan mucha importancia y ellos son los mismos ministros, y como los mismos ministros ordenados muchas veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. Es triste que así sea. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuerte y constante renovación y fuente de crecimiento. Y bueno, pues la homilía, todos tenemos la experiencia de haber escuchado una buena homilía y una mala homilía, ¿verdad? Definitivamente yo le doy muchas gracias a Dios. En otra ocasión lo había comentado, que en ese momento yo tengo de verdad un tesoro en lo que yo escucho. Hablando desde el Padre Víctor, ya lo había comentado, del Padre Víctor, que es un hombre de la palabra, que es un hombre de verdad, que siempre tiene la palabra en su boca, ¿verdad? Y que tiene una memoria para las citas bíblicas, para la palabra, y que sabe muchísimo, y sabe muchísimo de la palabra, sabe muchísimo de historia, de las guerras cristeras, de todas las guerras de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un hombre sumamente preparado, que él mismo lo dice, su hobby es leer y escuchar música clásica. Así que es una delicia escuchar al Padre Víctor en su homilía. Siempre, ¿verdad? Bien centrado en lo que es el Evangelio, en lo que es la palabra. Luego tenemos también al Padre Israel, ¿verdad? Que con su homilía de verdad nos hace como una poesía de lo que es la palabra de Dios, en su estilo muy personal, que acaricia los oídos y que de verdad da como ese toque de finura a la homilía, a la palabra, y nos lo transmite así, y nos hace que llegue a nosotros como un regalo con algo muy bonito, muy adornado, para que nosotros lo tomemos con una gran alegría, ¿verdad? Y lo veamos como algo muy hermoso, ¿verdad? Y tenemos el Padre Jeff, que el Padre Jeff con su fuego, con su de verdad de espiritualidad, de hacer que el Evangelio llegue hasta todas las partes de él. Tiene una pasión por el Evangelio que te habla y te sacude, definitivamente te sacude y te dice: ya, levántate y ve a evangelizar, y ve a darte a Dios, y transforma tu vida y conviértete a Dios. Y de veras que Él te sacude y te dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué he hecho en esta semana? ¿Hacia dónde voy? Tengo que retomar el camino de Dios. Tengo que empezar a evangelizar. Tengo que llevar a las personas a Dios. Tengo que hacer un espacio para que Dios de verdad reine en mi corazón. Y definitivamente Él te dice: levántate ya. Y es hora de ir a trabajar. Ya es hora de ir a evangelizar. Y te transmite esa pasión. Esa pasión por el Evangelio. Esa pasión por Dios. Esa pasión porque el reino de Dios se extienda. Y por el trabajo hacia Dios, y no solamente con su evangelio, con su homilía, sino también con sus obras. Así que yo en este momento digo que tengo una gran riqueza, porque estoy llena, definitivamente estoy llena de sacerdotes que me transmiten en una homilía algo delicioso, ¿sí?
Y entonces a mí, la homilía para mí en este momento es una gran experiencia. Pero también me ha tocado, con todo respeto, ¿verdad? Homilías que solamente son pues pláticas políticas o algo, ¿verdad? Entonces, pues aquí el Santo Padre dice, yo voy a irse y voy a tomarme mi tiempo, así que va a tardar sus buenos números en lo que es la homilía. ¿Por qué? Porque las personas que van solamente una vez a la semana, ¿sí?, a misa, entonces es el momento. Aquí habla de ese encuentro de un pastor con su pueblo. Así que debe de tener mucha importancia. Dice, y bueno, tristemente sufren los que escuchan y sufre el que predica, ¿sí? Y qué triste que así sea, ¿verdad? Y qué maravilloso es ver cuando una homilía está preparada. También se ve perfectamente cuando una homilía no está preparada, porque dice que es como ese avión que se va lejos. Uy, se va hasta no sé dónde. Es decir, se perdió el avión y luego para aterrizar va a ser lo difícil porque sabe por dónde, anda por el precio del té en China. Y entonces para aterrizar va a ser bien difícil, así que, ¿verdad? Cuando no se prepara una persona, se alargan las homilías. Cuando una persona prepara una predicación, no se alarga porque sabe los puntos específicos, sabe que tiene 45, bueno, en el caso de un tema, ¿verdad? Sabe que tiene cierto tiempo y a él se acoge, ¿verdad? Entonces es muy importante y el Santo Padre va a decir cosas bien interesantes en este punto que es la homilía. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco y estamos en el capítulo 3, que es ya el anuncio del Evangelio. Y en este momento estamos ya entrando lo que es el subtítulo de la homilía, ¿sí? Que va a ir desde el número 135 al 144. Y el Santo Padre pues le da una especial importancia a este punto. Dice, renovemos nuestra confianza en la predicación que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. San Pablo habla con fuerza sobre la necesidad de predicar porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra palabra. Y lo dice muy claramente San Pablo en Romanos, en la epístola de Romanos capítulo 10. Dice así en el capítulo 10 del 14 al 17,
Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena noticia. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Bueno, hasta aquí la idea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, pues dice San Pablo muy claramente, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Sí, definitivamente hay muchas personas que quizá si oyeran la palabra serían mucho mejor cristianos católicos que nosotros, que si oyeran un poquito de lo que nosotros hemos oído. Sí, a nosotros se nos van a pedir cuenta de lo que se nos ha dado. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir cuenta, ¿verdad? Mucho se le pedirá. Entonces, y San Marcos nos habla en el capítulo 16, pues aquellos que son enviados a predicar. Bueno, aquí viene el Santo Padre, nos presenta muchas citas de San Marcos. También nos dice el capítulo 6, versículo 1, que dice, salió de allí, vino a su patria y sus discípulos le siguen. Bueno, habla de cómo él les hablaba con autoridad. Dice, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta? ¿Qué le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Santo Padre dice que nosotros hay que renovar nuestra confianza. Bueno, está hablando a los sacerdotes en la predicación. Dice, porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra palabra. Le está hablando a los sacerdotes. Con la palabra, nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de todas partes. Se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas. Sentían que les hablaba como quien tiene autoridad. Con la palabra los apóstoles, a los que instituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, atrajeron al seno de la iglesia a todos los pueblos. Sí, cabe recordar ahora que, ahora vamos en el subtítulo, el contexto litúrgico. Cabe recordar ahora que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios, sobre todo el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo. Eso es tremendo. Esto es tremendo, ¿verdad? El diálogo de Dios con su pueblo. Es decir, allí el sacerdote todavía, pues por supuesto, ¿verdad? Que es Jesucristo quiere ser en persona el sacerdote, aquel que lleva a un diálogo de Dios, sí, a un diálogo de Él con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. Hay una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que supera toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo. Antes de la comunión sacramental, la homilía es un retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y también ese diálogo también donde ese diálogo que era amoroso fue sofocado o no pudo dar fruto. Dice que tiene mucho más importancia el Santo Padre, y esto es algo que nosotros debemos también de tomar en cuenta. Dice, mucho más que cualquier catequesis, supera a toda catequesis. Cualquier gran predicación en un congreso, en un retiro, la homilía supera a toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es el momento? ¿Qué momento en la vida de la iglesia, de nuestra iglesia, puede superar la Eucaristía? Ninguno. Ningún momento es el culmen del diálogo de Dios y su pueblo, de la unidad de Dios y su pueblo, ¿sí? De aquel
Dios nuestro que se entrega desde el momento en que entra el sacerdote. Todo es Dios, todo nos habla de Dios, todo lo que habla de la liturgia, ¿verdad? El sacerdote, el altar, el atril y todo, es decir, nos habla de Dios, el mismo pueblo. Ahí está, ¿verdad? Está presente Dios y todo nos habla de Dios. Y entonces dice que supera a toda catequesis. ¿Cómo debe de ser preparada esa homilía? Imagínense cómo debe de ser preparada esa homilía, mucho mejor que cualquier tema que pudiéramos dar ante, no sé, 50,000 personas, 5,000 personas o no sé cuántas, un gran congreso. Y que un predicador va y prepara y debe de preparar muy bien su tema, debe de preparar muy bien su catequesis o lo que vaya a dar. Pues más, dice, mucho más especial. Una valoración especial debe tener la homilía, ¿sí? Entonces, que es el punto más alto del diálogo entre Dios y su pueblo. Entonces, qué paquete para los sacerdotes, de veras, qué paquete. Oremos por ellos, porque ellos como hombres que están siempre tan ocupados, siempre con tantísimas cosas que hacer. Imagínense todo lo que tienen que atender. No solamente la Eucaristía, sino todas las pastorales y si son encargados de una parroquia, pues también las capillas, y si son vicarios, pues también todo el trabajo que hay. Pues definitivamente para preparar una homilía, pues tienen que tomar su tiempo, así que pues oremos por nuestros sacerdotes, porque ya conociendo esto que nos dice el Santo Padre, que es sumamente importante la homilía y que en ocasiones pues ellos no tendrán tiempo de preparar. Pero ya hay personas, ya hay sacerdotes que se les da, que tienen el don de hablar y que atrapan la atención y que definitivamente tienen el don de la predicación. Ya hay otros sacerdotes pobrecitos que les cuesta, y yo sé porque ellos lo han contado así, que sufren de verdad cuando les toca dar la homilía, porque no tienen ese don. Definitivamente tienen que desarrollarlo más, tienen que estudiarlo más, y hay otros que no les cuesta. ¿Verdad? Que yo creo que nada más leen la palabra y ya tienen la predicación, ya tienen la homilía preparada. Pero para eso, pues, qué recomendable es, ¿verdad? No podemos recomendarles a los sacerdotes, ellos son los que nos deben de nosotros decir. Pero para mí, por ejemplo, cuando me toca un tema sobre tal cual cita bíblica, pues una lección divina, definitivamente. Una lección divina, ¿verdad? Primero, hacer que la palabra, dar la oportunidad a la palabra que entre a mi corazón, ¿verdad? Que haya una revelación de la palabra, que haya un estudio del contexto de la palabra, para que así pueda ser, pues, de verdad, una vivencia que se pueda transmitir. Pues hemos llegado casi al final de este programa, Divino Maestro, ¿verdad? Y bueno, pues como todos los sábados, les deseamos, ¿verdad?, que pasen un fin de semana muy hermoso, lleno de Dios. Les recordamos que mañana es el Día del Señor, que mañana debemos de prepararnos para que todos los días son días del Señor, y que nosotros debemos de estar siempre listos para estar, ¿verdad?, cerca de Dios. Aquí nos está hablando el Santo Padre de todas las temáticas que pudiéramos nosotros interesarnos. Así que esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium pues va dirigida a cada uno de nosotros, que va dirigido definitivamente al comienzo, dice, del Santo Padre Francisco, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Así que es un tesoro esta exhortación apostólica. Yo la primera vez que yo la leí, pues la leí así como que muy rápido. Aún así me llegó muy fuerte, aún así me gustó. Dije, esto es un tesoro, toca puntos tan neurálgicos, toca puntos de verdad básicos en la evangelización en nuestras vidas. Pero ahora que yo la voy leyendo poco a poco, digo, este es un tesoro definitivamente que debemos de transmitir, debemos meditar y debemos de vivir. Así que esto junto con ustedes pues lo vamos poco a poco viviendo. Pues bueno, hemos llegado al final de su programa. Divino Maestro, les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias
Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia